Ofrecemos esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de José Calderón al cumplirse 20 años de su fallecimiento, por el eterno descanso de Julián Calderón, Candelaria Matús y Azucena Calderón, y también por el eterno descanso de Daniel Luján al cumplirse el primer mes de su fallecimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, el ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultarlo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». «Perdón, Señor», le respondió Gedeón, «pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Ve, y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envío». Gedeón le respondió: «Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la casa de mi padre?» «Yo estaré contigo», le dijo el Señor, «y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre». Entonces Gedeón respondió: «Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti». El Señor le respondió: «Me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, los llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo: «Toma la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo». Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó: «Ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor».
Pero el Señor le respondió: quédate en paz, no temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. Palabra de Dios. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, os repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: os aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. San Mateo continúa relatándonos este acontecimiento que sigue después de la pregunta de aquel hombre que había cumplido todos los mandamientos desde su juventud, menos el más importante de todos, que era el mandamiento de la caridad. Y por lo tanto, ante esa exhortación de Jesús a ser su discípulo, a dejarlo todo por él, aquel hombre, nos dice San Mateo, se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Y el Evangelio de hoy continúa con este mismo tema, donde el Señor va a hacer la explicación de eso que acaba de suceder. Y la hace en estos términos, sobre la dificultad de que un rico entre en el reino de los cielos. Porque, como sabemos, no se trata de la riqueza como si fuera un mal, sino cuando la riqueza ocupa el lugar que debe ocupar Dios. Cuando los bienes poseen el corazón del hombre, y no el hombre que posee los bienes en orden a Dios. Siempre el cristianismo ordena todo hacia Dios. No desprecia el cristianismo nada de lo bueno, sino que considera lo bueno como algo creado, como algo parcial, como algo que Dios ha hecho para nuestro bien, siempre y cuando lo ordenemos hacia Dios. Y este es el gran tema, porque lo que ordena todo hacia Dios, en definitiva, es
el verdadero amor, la caridad sobrenatural, este vínculo de amistad con Dios. Cuando existe ese vínculo de amistad con Dios, entonces se siguen estas otras consecuencias que son ordenarlo todo hacia Él. Cuando ese vínculo de caridad no existe o no se tiene en cuenta o no se valora adecuadamente, la vida comienza a desordenarse. Y entonces lo que Jesús detecta aquí y muestra y enseña es lo que sucede cuando las riquezas, los bienes de este mundo ocupan el corazón del hombre. Y entonces les dice a los discípulos que obviamente eso es un gran obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Ya sean las riquezas en un sentido material, ya sea el aferrarse a las cosas de este mundo, no solo, acá Jesús habla más directamente en términos de riqueza material, pero indirectamente nos habla de ese vínculo que tenemos con las cosas. Cuando ese vínculo se vuelve no un obstáculo para ir hacia Dios, no un medio para ir hacia Dios, sino se vuelve un obstáculo que nos separa de Él. Aferrarnos a las cosas de la tierra, tengamos muchas o tengamos pocas. Por supuesto que la riqueza, tal como Jesucristo la presenta aquí, constituye un obstáculo porque ocupa o termina ocupando el lugar que Dios debe ocupar. Pero tenemos grandes ejemplos de cómo las riquezas no necesariamente ocupan ese lugar que Dios debe ocupar. Tenemos en nuestro santo patrono, San Luis Rey, que era rey, que tenía todos los tesoros que quería tener, y sin embargo su corazón, su tesoro era Dios, no las cosas. Ahí tenemos entonces un gran ejemplo. Y lo llamativo es que frente a esta enseñanza de Jesús, qué difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, frente a esa enseñanza que a nosotros nos parece por supuesto muy lógica, muy comprensible, porque entendemos lo que el Señor quiere decir. Sin embargo, los discípulos se sorprenden de que Jesús diga esto. Y es más, le dicen, si los ricos no entran en el reino de los cielos, entonces ¿quién puede entrar? Esta pregunta que a veces la pasamos un poco rápido, y que es muy llamativo porque parece que los discípulos no comprenden o comprenden al revés la situación. Quedaron muy sorprendidos, nos dice San Mateo. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Como si le dijeran a Jesús, si los ricos no se salvan, ¿quién puede salvarse? Nadie puede salvarse. Nos parece algo contrario, exactamente al revés a lo que el Señor dice. ¿Por qué sucedía esto? Porque estaba la convicción de que las riquezas eran un signo de la bendición de Dios, por el hecho mismo de tenerlas, por la materialidad de las riquezas. Una persona que tenía muchos bienes había sido bendecido por Dios y por lo tanto iba naturalmente a entrar al reino de los cielos. Y la pobreza muchas veces en ese tiempo de Jesucristo y en tiempos del Antiguo Testamento también era mal comprendida como una carencia de la bendición de Dios, una comprensión demasiado lineal de lo que significa ser bendecido por Dios. Hacían equivaler la prosperidad material con la bendición divina y las carencias materiales con una ausencia de esa bendición. Si hay algo que ya los profetas pusieron de manifiesto, los libros de la sabiduría en el Antiguo Testamento, en sus dimensiones más elaboradas, más profundas, y sobre todo Jesús en el Evangelio, es que la verdadera prosperidad es la del corazón, no la de las riquezas materiales, que pueden estar o no, pero esto es lo que los discípulos entendían. Si alguien tiene riquezas, necesariamente se salva. Jesús va a poner, por ejemplo, el gran este relato, esta narración, esta parábola del rico y el pobre Lázaro, donde precisamente se pone en evidencia allí lo que significa ante Dios, en primer lugar, como absoluta prioridad, el corazón del hombre. Aquel rico era muy rico, daba banquetes todos los días,
y aquel pobre no tenía absolutamente nada, y sin embargo el pobre era bendecido y el rico no. Pero insistamos, no por una cuestión material, sino por una cuestión espiritual. La pobreza, en el mejor sentido que nos presenta, por supuesto, la Sagrada Escritura, es confianza en Dios. Básicamente consiste en eso. El verdadero pobre es el que confía en Dios, el que busca su apoyo en Dios en primer lugar, de manera prioritaria. Jesús va a dar una respuesta a esta pregunta extraña de los discípulos y dice, en realidad, para los hombres es imposible. Parece como que Jesucristo equipara allí a las criaturas. Para los hombres es imposible. Como si les estuviera diciendo, en realidad la riqueza puede ofrecer un obstáculo serio al amor de Dios, pero todo consiste en cómo esté el corazón, en su vínculo con Dios. Pero en definitiva les da una respuesta mucho más radical, mucho más universal, mucho más amplia. Para los hombres es imposible la salvación, si no fuera por la misericordia de Dios. El hombre pudo libremente alejarse de Dios, como nos narra el libro del Génesis en el pecado original, pero no puede volver si Dios no le tiende la mano, si Dios no le da la gracia. Y esto es algo muy bueno pensarlo, porque de esta forma se nos da la pauta de el motivo por el cual agradecemos a Dios todo lo que nos da, especialmente los bienes espirituales. Si estamos en el buen camino, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Eso es una expresión muy profunda de la misericordia. Es posible y Dios quiere salvarnos, quiere darnos la vida eterna. Y finalmente la pregunta de Pedro, donde le dice al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos tocará a nosotros? Ese Pedro tan simple, tan sincero, tan directo siempre en sus afirmaciones. Y esta completa respuesta de Jesucristo es la promesa más grande que puede recibir cualquier ser humano, la vida eterna. Obtener la vida eterna. Es el premio que supera todas las cosas de este mundo y es lo único que plenamente sacia el corazón del hombre. Pidámosle a Jesús entonces que continúe su tarea de purificación de nuestro corazón, que continúe reanudando, reafirmando, incrementando ese vínculo de caridad entre nosotros y Dios, para que también un día se haga realidad esto que Jesucristo nos promete y nos conceda la vida eterna. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, acepta nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo, como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto de la caridad. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.